de Prensa Washington. Son los guardias nacionales, 850 en total, que ya están desplegados por las calles de Washington. Vigilan en este momento para reducir la criminalidad. Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy empezamos en Madrid, España. Allí nos acompaña el periodista de ABC, Joan Guirado. Bienvenido. Roberto, buenos días, buenas noches. Buenas noches para ti. Enseguida se sumarán más colegas, más periodistas a este espacio de análisis. Pero antes, Joan, hace poco has estado en Washington, has estado en la capital. Te invitamos porque es una ciudad que conoces muy bien. Un titular para ese despliegue de la Guardia Nacional como periodista. ¿Qué titular le pones? Pues que me parece un acierto, sobre todo porque cuando andas por ciertas calles, recuerdo muy cerquita del Consulado de España, hay imágenes que son terriblemente desagradables y que generan cierto temor. Por tanto, cuando ves los datos de criminalidad y ves las medidas que se quieren llevar a cabo y lo comparas con ciudades, por ejemplo, como Madrid, te das cuenta que es necesario esas medidas. Madrid, donde estás tú, que por cierto salía en el último lugar de la lista de ciudades inseguras que publicó Donald Trump, encabezada por Washington. Vamos a analizar con Joan, con más periodistas que se suman a esta mesa, a este club, la que es la noticia del día. No en Washington, en Estados Unidos se habla de esto, de este despliegue de la Guardia Nacional. Hace minutos la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha pronunciado y ha hecho balance de la primera noche con los guardias nacionales desplegados. Escuchemos lo que ha dicho. Como parte del plan de acción del presidente, anoche aproximadamente 850 guardias nacionales patrullaron la ciudad y llevaron a cabo 23 arrestos en total, incluyendo diferentes tipos de intervenciones. La pasada noche estos arrestos estuvieron relacionados con intentos de homicidio, amenaza con armas de fuego, posesión ilegal de narcóticos con el objetivo de distribuirlos o conducción bajo efectos de sustancias, entre otros delitos. 23 arrestos en esa primera noche con la Guardia Nacional desplegada. Joan, si no se hubiera llevado a cabo toda esta operación, ¿esos 23 delitos habrían quedado en un limbo? ¿No se habrían producido esos arrestos? Porque se ha actuado con cierta impunidad durante muchos años en la capital y, por tanto, como decíamos antes, es necesario, no sé si generar cierto temor a los maleantes, a los delincuentes, de que las cosas no quedarán impunes, pero sí que demostrarles que la justicia se aplica, que las leyes son iguales para todos y que, por tanto, quien la hace la paga, que es un dicho muy español. Entonces, que se vayan con mucho cuidado a la hora de malobrar, porque no va a ser como era antes. Es decir, el gobierno de Donald Trump tiene muy claro que hay que erradicar esa sensación de inseguridad en la calle, y la salida de la Guardia Nacional a las calles de Washington persiguen precisamente eso, que no haya sensación de impunidad, que los delincuentes no tengan el más mínimo atisbo de que les va a salir gratuitamente delinquir, y que el ciudadano, que tanto el estadounidense como también los muchos visitantes turistas que cada día visitan Washington, caminen por sus calles con la seguridad de que no les va a pasar nada. Esa sensación de inseguridad a la que te has referido, Joan, ¿la tuviste cuando visitaste Washington? ¿Cómo te sentiste? ¿Ibas seguro por la calle o notaste cierto temor? En los alrededores del consulado español, o de la embajada, no recuerdo, que tal vez conocerás bien, había un par en la parte trasera, creo que era, la verdad es que la sensación no era especialmente de seguridad, y eso que era un edificio diplomático. Por tanto, si ya en esa zona, que aparentemente deberías tener una mayor sensación de calma, de que no pasa nada, tienes una sensación de inseguridad, pues imagina en otros lugares de la ciudad donde todavía hay menos vigilancia, ¿no? La pregunta que se hace mucha gente es ¿qué hará
el Ayuntamiento de Washington ante esta situación. Decías que ha actuado la delincuencia, los delincuentes con cierta impunidad por parte del gobierno local o de la Policía Metropolitana, pero ¿qué hará, Joan, a partir de ahora la alcaldesa? Porque ella ha dicho que va a estudiar la legalidad de este despliegue de la Guardia Nacional. Lo que pasa es que a Trump le ampara la Constitución. Claro, es que fíjate en el oxímoron de que la alcaldesa va a estudiar. No es que no hay que estudiar nada, es que o se está con la seguridad y por tanto con el cumplimiento de la ley, o se está con los que no quieren cumplir la ley, por tanto permiten que o hacen que tu ciudad, de la cual tú deberías ser la máxima garante, la máxima valedora de que las cosas funcionan con normalidad, de que no hay inseguridad, de que los ciudadanos, tanto los estadounidenses, como decíamos antes, como los que te visitan, van tranquilos por la calle. Tú deberías ser el máximo exponente de que esto sea así. Pues no parece que la alcaldesa vaya en esa dirección. Aquí en España hemos vivido momentos similares, igual no hasta ese nivel, pero hace muy poco tiempo con los atentados terroristas que se han producido y la amenaza terrorista que se ha producido en Europa tras el atentado de Barcelona, el gobierno español no se atrevió a sacar a la calle al ejército, pese a que en algunos momentos el nivel de alarma en España era o debía ser de 5 y el gobierno de Pedro Sánchez no se atrevía a aumentarlo porque suponía sacar el ejército. Y teníamos un grupo de partidos políticos en el Parlamento, teníamos alcaldes de ciudades importantes como Barcelona, donde las cifras de delincuencia, de criminalidad, se asemejan mucho posiblemente a las de Washington, y sobre todo lo que sí se asemeja mucho es la sensación de inseguridad. Eso te lo puedo asegurar yo, que soy de allí. Pues la propia exalcaldesa Ada Colau se negaba a ello. Por tanto, a veces la cuestión política debería quedar en un segundo plano cuando hablamos de la seguridad. Y la seguridad en casi todos los estados, o como digo, en casi todos los estados democráticos y decentes, depende de la presidencia del país. Y en este caso depende de Donald Trump. Y si Donald Trump considera que hay que desplegar la Guardia Nacional, será por alguna cosa, porque es quien tiene más elementos, más de la percepción ciudadana, más de la percepción que su equipo viva cada vez que anda por las calles de Washington, para tomar esa decisión. La seguridad, dice Joan Guirado, debe estar por encima de la política. Saludo a Cristóbal Vázquez aquí en Washington, bienvenido. Roberto, un placer estar nuevamente en el programa. Gracias por sumarte a este club. Cristóbal, ¿está anteponiéndose el rédito político frente a la seguridad real de los ciudadanos, como ilustra Joan? A ver, yo creo que aquí esa percepción de inseguridad es una percepción que se empuja desde el Partido Republicano para tratar de mostrar una crisis que es inexistente. No es más insegura Washington de lo que era hace 5 años, de lo que era hace 10 años. De hecho, era mucho más insegura hace 20 años de lo que es hoy. Las cifras demuestran exactamente lo opuesto. La criminalidad en la ciudad llega a su nivel más bajo en los últimos 30 años. Los homicidios se han reducido un 12% en comparación al 2024. Hay una cantidad de cifras que sí, que hay menores de edad que hacen parte de pandillas, que están rompiendo los vidrios de los carros, que están atracando un poco más, que la percepción de inseguridad, que es peligroso relacionar la inseguridad con la pobreza, porque entonces mucha de la gente nueva que viene a Washington ve habitantes de calle, ve carpas en los parques públicos y cree que eso es inseguridad simplemente porque hay gente pobre que no le alcanza para pagar la renta, teniendo en cuenta unos precios que son altísimos para poder vivir en una capital como Estados Unidos. Entonces, ahí en las palabras que se usan y el término de inseguridad donde si por un lado las cifras lo contradicen y si se está basando esa percepción en que hay muchas carpas en los parques públicos porque hay muchos habitantes de la calle, los habitantes de la calle no son los que están quebrando los vidrios, matando a la gente, armados, porque hay que tener en cuenta que en la capital estadounidense el porte de armas es ilegal, se tiene que tener un salvoconducto y es muy difícil tenerlo y portar armas acá es un crimen, así que no es como en otras ciudades donde cualquiera está portando armas. Entonces, comparar, por ejemplo, Washington con Bogotá, con el DF, hombre, es hacer una crisis que está inexistente y yo creo que es para tapar una cantidad de otros problemas que no le quiere hacer frente en la administración de Donald Trump. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Washington es una ciudad completamente liberal que se opone a las políticas de Donald Trump.
la alcaldesa, que ha tenido ya encontrones negativos con el presidente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de Black Lives Matter Plaza, es una mujer, es afroamericana, y entonces, claro, Donald Trump sale a ejercer un poquito su fuerza ahí a nivel federal, que además es muy contradictorio, teniendo en cuenta que para unas cosas sí, efectivamente dice que sean los estados los que deciden, pero para otras cosas yo saco mi pie de fuerza federal y ahora sí quiero mandar la Guardia Nacional a Washington, a Los Ángeles y a otras ciudades a los que está amenazando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final la sensación de seguridad es algo tan personal, ¿verdad? Porque en el caso de Joan nos decía sentirse inseguro en Washington, cuando viene a Washington. ¿Tú no te has sentido inseguro? Yo vivo 10 años acá y es decir, obviamente uno ve cosas raras y ve un vidrio quebrado y ve un robo y uno se entera de los reportes, pero más allá de eso, pues no es que hay pandillas sanguinarias estén tomando la ciudad, eso no está ocurriendo. Decir, la realidad no responde a eso. Por otro lado, que haya un ejército, que haya la Guardia Nacional, la que venga a estar encargada de la seguridad de una ciudad, creo que lo que va a terminar generando es un desorden en la policía metropolitana enorme, porque nadie va a saber a quién responderle, porque lo hemos visto en decisiones que ha tomado la administración de Donald Trump pasadas, terminan generando mucho más desorden en una ciudad pues que sí tiene problemas de seguridad, pero que nunca al nivel de una crisis nacional como la pinta la administración. Lo que yo me pregunto, digo, bueno, pero si realmente hay delitos en Washington, dice la Policía Metropolitana que en el último año han descendido, sin embargo, según el Council of Criminal Justice, habrían aumentado en un 300% en la última década, en los últimos 10 años. Claro, hay muchos datos, muchos números, pero si hay una sensación de inseguridad como la que ha tenido Joan y que por tanto es real y hay personas que se sienten inseguras, ¿por qué no probar con esto, no? Si puede servir. A lo mejor habrá que verlo, ¿no? Si puede servir. No, de acuerdo, y Joan seguramente tendrá pues experiencias para compartir al respecto, pero yo creo que en una administración que ha mostrado un interés por delegar a los estados para quitarle protagonismo al gobierno federal, que ahora apele al gobierno federal para apropiarse de la seguridad de una ciudad capital como Washington, pues no solamente es contradictorio, sino que ni siquiera hay claridad, no pareciera que hubiese claridad cuando hacen los nombramientos de quién va a estar en cargo de la Policía Metropolitana, por cuánto tiempo va a ser esta medida. No se sabe porque el límite es de 30 días o 32 días y tampoco lo sabe, parece, la administración pública porque no tienen respuestas concretas al respecto. ¿Cómo se va a ejercer? ¿Cuántos van a ser? ¿Qué grupos de la fuerza pública se van a utilizar y para qué concretamente? ¿A dónde se va a enviar la gente, los habitantes de la calle? Tampoco saben. Entonces, de repente, se apropian de una política local, un gobierno federal y no tiene herramientas para hacerlo. Pareciera que no es lo que en realidad les compete a ellos, ¿no? Joan Guirado. Sí, es decir, partamos de la base de que más seguridad o más presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad o fuerzas armadas en la calle nunca debe ser perjudicial si el uso que se hace de esta herramienta, es decir, de la herramienta policial, es el correcto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto en muchas ocasiones, tanto por unos cuerpos como por otros, que el uso no siempre es el adecuado y el correcto. Y por tanto, aquí coincidiremos todos y convendremos todos en esto seguramente. Pero desde mi punto de vista, tener a más uniformados en la calle, sean del cuerpo que sean, es un conflicto que aquí también tenemos mucho en España y que también hay mucha disparidad en si ha aumentado o ha disminuido la criminalidad y la delincuencia en función de qué ojos te lean los datos. Nunca puede ser una mala noticia porque es ofrecer al ciudadano, es ofrecer a quien pasea por sus calles ese grado, ese plus, ese grado de más de que estamos velando por ti. Una vez más, yo creo que es una cuestión de competencias entre administraciones y sobre todo de politiqueo, de tejemanejes, de tuya mía entre los republicanos y los demócratas, entre demócratas y republicanos, entre alcaldes y el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Por tanto, estamos jugando más la batalla en el campo político que en el campo real de la seguridad pública. Vuelvo a un argumento de base que he comentado antes. Washington es la capital de los Estados Unidos y, por tanto, como capital de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene que poder decir la suya, incluso imponer su criterio cuando considera que la inseguridad, que la sensación de inseguridad que hay
tanto internamente como externamente, como es mi caso, como de la gente que vamos a trabajar de vez en cuando a Washington, obliga a tomar algún tipo de decisión, por muy drástica que sea, porque del contrario lo que está malmetiendo es la imagen de la capital de los Estados Unidos y, por tanto, en base a esto, creo que está más que justificada la decisión. Y le hemos preguntado a un abogado por esa decisión y sobre todo por el marco legal y constitucional. Como dices, Joan, Washington es la capital de Estados Unidos y eso hace que sea una ciudad con algunas excepciones. Por ejemplo, no forma parte de ningún estado. Precisamente así lo contemplaron los padres fundadores de este país en la Constitución para que el presidente pudiera tomar este tipo de decisiones. Bueno, él puede, bajo una declaración de emergencia, poner la Guardia Nacional adentro de Washington, D.C. por un periodo de 30 días. Después de eso, basado en la ley, el Congreso tuviera que actuar para poder extenderlo. Sin el Congreso, él no puede tomar posesión completa de Washington, D.C., el Congreso tuviera que actuar. Now, Washington es la única ciudad en que él puede hacer esto porque Washington no pertenece a ningún estado, es parte de un distrito federal creado por la Constitución de los Estados Unidos y por eso es que él puede hacer esto. Y en caso de que pasen esos 30 días y Donald Trump quiera mantener aquí a la Guardia Nacional, ¿le dará el Congreso el visto bueno? El abogado responde. No creo. Esto no es algo con el presupuesto. Algo de presupuesto se puede pasar con una mayoría simple en el Senado, pero un proyecto de ley que afecta la gobernación del Distrito Federal de Washington, D.C., tuviera que tener 60 votos en el Senado, en cual no los va a tener. Sería casi imposible tomar control completa de la ciudad sin un acto del Congreso y lo que él está haciendo no va a recibir más de 60 votos en el Senado. Cristóbal, según explica el abogado, entonces definitivamente el 10 de septiembre se repliegan estos guardias. Se tienen que replegar, la legislación lo dice así, y entonces vienen una cantidad de interrogantes sobre en realidad qué tan efectivo va a ser precisamente para cambiar una percepción que posiblemente tengan turistas nacionales e internacionales que vienen a visitar la capital. En 30 días van a lograr cambiar esa percepción. Si en realidad las cifras están indicando lo opuesto, se va a lograr. Entonces, ¿para qué entonces hacer tal despliegue, tal anuncio, tal ruido, si en realidad vas a poder hacer esto 30 días? ¿Qué tanto vas a poder hacer en 30 días para llegar al núcleo de estas pandillas de jóvenes de 16 años? ¿Qué tanto vas a poder cambiar la legislación para minimizar la edad de criminalización de estos jóvenes para que sean juzgados como adultos mayores? En 30 días vas a poder llegar a los centros de microtráfico al lado de los colegios, al lado de los mercados. En 30 días vas a poder lograr hacer una cantidad de cosas que se han tratado de hacer durante décadas, que las cifras estaban empezando a mostrar cierto balance positivo. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces lo que mucha gente, cuando yo hablo con varios amigos acá en la capital, me dicen, esto es una política más de intimidación a una ciudad que es sobre todo mayoritariamente liberal y que tiene una alcaldesa que no solamente es negra, sino que es mujer, ¿no? Entonces hay unos interrogantes ahí bastante llamativos. Estamos hablando del despliegue de la Guardia Nacional, pero la decisión de Donald Trump implica también tomar el control de la Policía Metropolitana, que ahora depende de la fiscal general del Estado, Pam Bondi. Y el FBI está reforzando ese dispositivo policial. Estas imágenes las ha difundido el propio director del FBI, en la que se ven a agentes de este cuerpo policial a disposición de las patrullas en Washington. Él mismo lo ha confirmado con este mensaje en redes. Nuestro centro de mando está comprometido con el presidente Trump en la misión de hacer que Washington, D.C. vuelva a ser segura. Estamos orgullosos del trabajo que están realizando estos valientes hombres y mujeres. Joan, dice el director del FBI sentirse orgulloso. Esto lo que hará será, bueno, pues también reforzar esa seguridad, o es el objetivo que tiene el presidente. Por lo tanto, aquí vemos tres factores: el control de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional
y el FBI? ¿Cómo se va a coordinar todo eso? Pues esa es la gran pregunta y es una tarea realmente complicada. Es decir, quien tenga la labor de ponerse al frente de este dispositivo, toda mi admiración, porque primero es muy difícil coordinar tres fuerzas de esas características, pero segundo, es muy difícil ser capaz de que ese engranaje funcione a la perfección y asumir todas las críticas que de bien seguro va a asumir. Es decir, Estados Unidos no es un país precisamente que calle ante los abusos policiales, que calle ante los fallos policiales y, por tanto, ante la controversia que hay con la decisión del presidente de los Estados Unidos, de bien seguro que la oposición, al más mínimo atisbo para poder atacar a Donald Trump por esta decisión, lo va a hacer. Antes le preguntabas, Gonzalo, Roberto, perdón, le preguntabas a Cristóbal por qué efecto tendría en 30 días, ¿no? O 32, tiempo que el llevará a cabo medidas sin el aval del Congreso, antes de que lo tenga que avalar el Congreso y el Senado. Bueno, igual nos llevamos una sorpresa, igual en esos 35 días tenemos una prueba piloto, tenemos un ensayo de una medida que realmente funciona y luego son las propias autoridades locales las que no tienen muchos argumentos para oponerse. Igual después de ver lo que ocurre en Washington, D.C. durante estas 4 semanas, otras ciudades dicen, igual hay que plantearse una medida similar, aunque sea acotada en el tiempo, para frenar de forma instantánea todo tipo de delito. Es verdad que es muy difícil cambiar una dinámica, que eso no se hace en 30 días, pero sí que puedes lograr en 30 días, en 32 días, que ciertos grupúsculos de delincuentes opten por marcharse de Washington, irán a actuar a otras ciudades, eso es evidente, no se van a quedar parados en su domicilio, en muchos casos también lo hacen por una realidad demográfica y social, pero ahí también te permite ir acotando mejor cómo actuar en un futuro. Joan, o lo que se trata de hacer en estos 30 días, y esto va a sonar un poquito fuerte, es esa famosa frase de que cuando no se puede acabar con la pobreza, se mata a la pobreza. Se saca a los habitantes de la calle para darle una visión efectiva, rápida, a esa imagen o percepción negativa de la ciudad que está vinculada con la pobreza y la inseguridad. Creo que posiblemente por ahí pueda mostrar cierto buen resultado este tema de seguridad, pero en cuanto a seguridad como tal, muy poco. Distintas opiniones en Club de Prensa, siempre les ofrecemos todos los puntos de vista para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Son en cualquier caso suposiciones, porque será en 30 días cuando podremos hacer diagnóstico del efecto que haya tenido esta medida, criticada por unos, aplaudida por otros. Esto es Club de Prensa, una pausa, ya regresamos, no se vayan. Pero me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país en lugar de ir nosotros a su país o incluso a un tercer país, pero creo que tendremos conversaciones constructivas. Después de esa reunión, inmediatamente, quizás al salir del avión o de la sala, llamaré a los líderes europeos con quienes me llevo muy bien. En Alaska, este viernes será cuando se vea a Putin con Vladimir Putin. Así hablaba Trump de ese encuentro, cuando se vea Trump, quiero decir, con Vladimir Putin. Decía que iban a tener conversaciones constructivas, o al menos eso es lo que espera el presidente de Estados Unidos de ese importante encuentro que puede cambiar el curso de la guerra, si no acabar con ella. Esto es Club de Prensa, seguimos con Cristóbal Vázquez en Washington, Joan Guirado nos acompaña desde Madrid. Bueno, ¿espera Trump conversaciones constructivas? Así lo ha dicho. ¿Las tendrá, Cristóbal? Él ha dicho que en los primeros 2 minutos de su reunión con Putin se dará cuenta si va a haber o no un acuerdo entre las partes, ¿no? Es llamativo que el país que está siendo invadido sea Ucrania y que sea Putin y Trump los que decidan el futuro de Ucrania
y que sea 2 minutos lo suficientes que le valgan a Trump para ver si puede o no ver qué partida o qué parte del país puede negociar con Putin, ¿no? Aquí pareciera, y esto es que están dos grandes capos tratando de rifarse un premio y no llegan a un acuerdo en cómo rifarse ese premio, y el más afectado, que es Zelensky, todavía no se sabe ni siquiera si va a ir o no, ¿no? Todavía no se sabe si va a estar. Está en una posición bastante incómoda entre la espada y la pared, porque de no ir obviamente sería un desplante enorme para Estados Unidos, que es el que está proveyendo todas las armas, el que está dando toda la financiación para su defensa, y de ir pues expone a que simplemente sea pues un violinista en una relación de dos, ¿no? Joan, ¿estará Zelensky en esa reunión? Pues no lo sabemos. Es verdad que todo lo que supone los viajes de Zelensky siempre son muy secretos. Hasta último minuto prácticamente nunca sabemos nada, pero es evidente que tampoco va a ir a una reunión en la que se le ningunee otra vez más. Por tanto, veremos cuál es la hoja de ruta de esa reunión, veremos qué es lo que se va a hablar, veremos quiénes son realmente los interlocutores que puede tener Volodymyr Zelensky, porque hasta el último minuto todo es susceptible de cambiar, y a partir de ahí entiendo que el presidente ucraniano tomará una decisión. Me parece, de verdad, me parece lamentable y vergonzoso que después de, creo que son ya 3 años y medio desde que se estalló el conflicto, la invasión rusa en Ucrania, fue en febrero, creo que era del 22 o del 21, ahora no, del 21 tal vez, igual son 4, y ahora me engancharía con el año en concreto, que estemos todavía con estas, que no seamos capaces de buscar un punto concreto de solución, de que Putin haga esos ninguneos, de que Putin haga esa lloriquería de niño pequeño, y me gustaría realmente que alguien, si es Donald Trump, que es Donald Trump, también lo ha intentado Pedro Sánchez en su momento, también lo han intentado los países europeos, de acercar las posiciones, pero cuando de entre dos uno no quiere acercarse, va a ser muy difícil de que eso se produzca. Yo quería aportar una cosa, Joan, aquí, y es una frase de Orwell, ¿no? De George Orwell, que decía que el objetivo de las guerras no son ganarlas, sino prolongarlas, porque en esa prolongación de esa guerra, como hemos visto en estas guerras que ha peleado Estados Unidos en Irak, en Afganistán, ahora parece que esta es una nueva guerra eterna que no termina, y en el que hay una cantidad de intereses de, obviamente, industria armamentista, de construcción, de transporte, de logística, de seguridad, que se ven beneficiados en ese conflicto y en esa economía de la guerra que aporta esto, y yo creo que empieza a tener ese tufo, ¿no? Esa guerra en Ucrania, de acá se arma un show de ahora nos vamos a reunir en Alaska y va a ir Putin y va a ir de pronto Zelensky, tal, pero es un show business ahí para armar un evento que en realidad Putin, pues, creo que muy poco brazo a torcer va a dar de cara a negociar con Zelensky o con la Unión Europea o con el mismo Trump. Entonces esto vuelve a tener ese tufo de una guerra eterna en el que pareciera que el objetivo es simplemente prolongarla. Ojalá acerquen posturas, lo ha intentado la Unión Europea, como decía Joan, lo está intentando Trump, a ver si lo consigue. El protagonista de todo esto, claro, Zelensky, la gran duda, si estará o no. Él se ha pronunciado. Últimas declaraciones del presidente ucraniano sobre Putin son estas. Definitivamente no se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar la reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando como antes, presionando a Ucrania como antes. No hay indicios de que los rusos hayan recibido señales para prepararse para una situación de posguerra. Todavía no. Al contrario, están moviendo sus tropas y fuerzas para lanzar nuevas operaciones ofensivas. Si alguien se está preparando para la paz, no lo está haciendo. Poco alentador. Zelensky no cree que Putin esté por la labor de un alto el fuego debido a esas tropas, ese movimiento de tropas que está habiendo en Ucrania, de tropas rusas. ¿Qué dicen desde la Casa Blanca? Hace minutos se acaba de pronunciar la portavoz de prensa, Caroline Levitt. Escuchen.
El viernes por la mañana, el presidente Trump viajará al otro lado del país, a Anchorage, Alaska, para una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente Trump está decidido a intentar poner fin a esta guerra y detener las matanzas. Ella parece más positiva, Joan, Caroline Levitt, o por lo menos lo decía con una actitud un poquito más, en ese sentido, positiva. Sí, bueno, es que tiene que serlo, la Casa Blanca tiene que tener esa actitud porque es quien está promoviendo esto. Coincido en mucho de lo que ha dicho Christopher en su intervención anterior, de que al final aquí también hay unos intereses económicos, pero no se nos olvide que entre esos intereses económicos de unos pocos y esos intereses geopolíticos de otros pocos, hay vidas humanas, hay vidas truncadas de muchas familias, ya no solo por las muertes, sino también por la separación a miles de kilómetros de unos y otros de una misma familia, y por tanto que prevalecer una cosa u otra cuando estamos hablando de eso es realmente espeluznable, es feo, es descorazonador, que no me sale la palabra. Entonces, la Casa Blanca tiene que ser moderadamente optimista, pero ya hemos tenido otros ejemplos que no nos invitan a ser optimistas al resto de la población que estaremos pendientes de esta reunión. Donald Trump prometió cuando en campaña electoral acabar con esto muy rápidamente. No solo no lo ha conseguido, sino que en ocasiones, incluso por sus erráticas decisiones, ha dado a parecer pues, que un día estoy con Putin, otro día cargo contra Putin, hoy le retiro la palabra a Zelensky, incluso le invito a marcharse de malas maneras de la Casa Blanca, al otro día pues Putin es malo y Zelensky tiene razón. Esos bandazos tampoco ayudan a recuperar la normalidad en Ucrania y todos tienen que poner de su parte. Claro. Seguramente el que más es el que menos va a poner, que es Vladimir Putin, pero no nos queda otra que confiar y que ejercer toda la presión diplomática, económica, toda la presión que tienen los estados para que Putin esté cada vez más acorralado. Todos tienen que poner de su parte, dice Joan. En fin, veremos qué pasa. Lo único que sabemos por el momento es que a esta hora, en Anchorage, el municipio de Alaska donde tendrá lugar esta reunión, las habitaciones de hotel están en $9.000 aproximadamente. La noche. En fin, es la anécdota. Esto opinan los vecinos. Les dejamos con ellos y vamos a la pausa. Se están preparando para esta cumbre, imagínense. Hasta ahora, ya regresamos. Creo que es una reunión interesante, aunque parece que no es asunto nuestro. Bueno, creo que es una oportunidad fascinante para que Alaska destaque en lo que podemos hacer por este tipo de lugares. Creo que es un lugar seguro para que ambos líderes vengan aquí. Tenemos una enorme base de la Fuerza Aérea y una base del Ejército cerca de Anchorage. Así que creo que será un lugar seguro para ellos. Creo que también será muy emocionante para Alaska, para la ciudad de Anchorage. Ser parte de algo así creo que es bastante histórico. Acabo de firmar una orden ejecutiva que extiende la suspensión arancelaria a China por otros 90 días. Todos los demás elementos del acuerdo se mantendrán sin cambios. Gracias por su atención a este tema. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Y con ese mensaje, el presidente de Estados Unidos confirma esa prórroga arancelaria de 90 días con China. Las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% los chinos. Pues bien, han llegado a ese acuerdo, tregua arancelaria, vuelven al 10% para uno y el 30% para el otro, respectivamente 30% por parte de Estados Unidos a China, 10% de China a Estados Unidos. Esta tregua, ¿cómo se interpreta aquí en Washington? Pues yo creo que da seguridad a los mercados un poco, ¿no? 90 días, 3 meses para tener algo de estabilidad, y es lo que piden los mercados, estabilidad para empezar a asumir deudas de cara a nuevas inversiones, estabilidad para contratar, estabilidad para fomentar precisamente ese punto que le gusta tanto al gobierno de Donald Trump, que es fomentar el empleo. Las empresas tienen que tener cierta estabilidad para poder planificar y poder entonces pues crecer, ¿no? Arriesgar, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. De lo contrario es muy difícil.
difícil y creo que pues el socio comercial principal de Estados Unidos, que es China, pues es clave que puedan seguirse pues haciendo un poco buenos tratos para que los beneficios económicos sean de parte y parte. Yo sí creo, sin embargo, que el mayor beneficiado sigue siendo China con todo esto, porque no solamente es la amenaza de tarifas arancelarias a China, sino a una cantidad de otros países del sur global que están terminando por irse a China y buscando alternativas de mercado que no son Estados Unidos, y eso no solamente debilita el dólar, debilita la economía estadounidense y hace que China pues se fortalezca cada vez más a nivel internacional. Claro. Joan, en Europa, donde tú te encuentras en este momento, ¿cómo se ha interpretado esta pausa arancelaria, esta prolongación? Pues en cierta manera otro bandazo de Donald Trump, es decir, como lo que hablábamos antes, por ejemplo, con Putin y con Zelensky, que iba dando bandazos, también con esto está dando bandazos. Desde que anunció los aranceles hasta hoy ha cambiado de posición 30, 40, 50 veces con los distintos países. No tiene ninguna lógica la posición inicial con China. Tampoco tiene lógica la respuesta que dio China a Donald Trump. Veremos si esta prórroga sirve para calmar las cosas, para calmar las relaciones y para volver a un escenario que no sea perjudicial para ninguno de los dos países. Pero es que son los dos. Desde Europa miramos por un lado a Estados Unidos y por otro lado a China, y los vemos como los dos grandes gigantes que tenemos al lado y lado del continente europeo, y por tanto, como tal, hasta hace muy poco la China pues estaba en un segundo nivel. A día de hoy cada vez están más igualados Estados Unidos y China, y tienen que llegar a un entendimiento que les permita cohabitar en este gran comercio internacional. Por tanto, mi parecer en este sentido es que Donald Trump da este cierto margen porque sabe que la respuesta del contrario, la respuesta a China, tampoco va a ser beneficiosa para el comercio estadounidense, y menos aún cuando Pedro Sánchez, el presidente español, fue el primero que se acercó a China, pero después de él se rompió un tabú en el seno de la Unión Europea y la propia presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a China y ha empezado a haber un cierto entendimiento también entre los países de la UE y China, que hasta ahora se miraba con mucho recelo. Esta prórroga de los aranceles a China, Cristóbal, nos recuerda también, por ejemplo, la de México. O sea, que hay de repente cierta excepcionalidad con algunas economías, ¿no? Y además porque empieza el gobierno de Estados Unidos a mostrar unas cifras de reducción en el consumo y la sobredosis de fentanilo, ¿no? Y entonces ese era uno de los argumentos principales que Estados Unidos usaba para imponerle aranceles fuertes a China y a México, ¿no? Entonces, que esté empezando el gobierno a mostrar, no sé qué tan verídico sea, teniendo en cuenta la manipulación que empieza a notarse en el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las cifras, esa reducción en el fentanilo, teniendo en cuenta la cantidad que entra por la frontera sur y ahora por la frontera del norte con Canadá, qué tan verídicas sean esas cifras del fentanilo y del consumo del fentanilo. Sin embargo, pues le sirve de argumento al gobierno de Estados Unidos para poder bajar un poco la marea y tratar de conversar y llegar a acuerdos un poco más sensatos con China. Ahora, lo que sí que en este momento debe haber una negociación real. Joan, no sé si será fácil el entendimiento entre las dos potencias, porque esto es una prórroga, pero dentro de 90 días puede haber arancelazo. Claro. Exacto, es decir, tiene que haber una negociación real, entre otras cosas porque les beneficia a los dos, pero desde la óptica europea a día de hoy te diría que a quien más le interesa llegar a un acuerdo es Estados Unidos, porque ese acercamiento de Europa a China, que hasta hace muy pocos meses, hasta que Trump anunció los aranceles tan duros para todos los socios con los que comercia, pensábamos imposible, improbable. Incluso hace 7, 8 meses en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, se debatía aumentar los aranceles al coche chino, que cada vez tiene más mercado en Europa. Y Pedro Sánchez fue a China, Xi Jinping le convenció, volvió a Europa y en un Consejo Europeo defendió que habría que moderar esos aranceles e incluso rebajarlos. Entonces todos pensamos que Pedro Sánchez pues había tomado una decisión más o menos alocada.
y a día de hoy estamos viendo cómo Europa está caminando hacia esta dirección, que no es una dirección que a mí particularmente me guste, pero que tendría que temer Estados Unidos en eso. A ver qué hace Estados Unidos. En 90 días renegocian. Esto es Club de Prensa en el canal de las Américas. Ya regresamos. Agradecer a Cristóbal Vázquez que nos haya acompañado en este Club de Prensa desde Washington y Joan Guirado desde Madrid. Agradecer también a Boris Vargas, nuestro productor que ha estado hoy al frente de este programa, y a todo el equipo de NTN24 que lo ha hecho posible. Gracias a ustedes por estar ahí. Sigan conectados. Hasta mañana.